Estoy empezando a grabar. Okay. Bueno, importante escuchar la clase que hicimos del prefacio compilador, que es como precisamente el prefacio en la introducción de lo que es el Tania. Pero básicamente el Tania es un libro que escribe el Alter Rebbe, fundador del movimiento de Chabad, donde, tal como él lo dice en su prefacio, están todas las respuestas en lo que tiene que ver a todas las preguntas, en todo lo que tiene que ver con Avodat Hashem, lo que tiene que ver con el servicio del judío y sobre todo comprender a profundidad qué es el Sadik, quién es llamado Benoni y también, digamos, esa lucha que tiene el judío con su Yetzer Hara y su Yetzer Hara. Entonces, eso es básicamente. Acá en el capítulo 1 empezamos precisamente a adentrarnos, o el Rebbe empieza a adentrarnos a nosotros en lo que es tratar de conocer esa identidad judía. Y obviamente este es un libro que está basado en muchas fuentes, no es que el Rebbe pues si bien el Rebbe, digamos, iluminó con su conocimiento, de todo él viene siendo nieto espiritual del Baal Shem Tov y también está citando cosas como vamos a ver del Ari Kadosh, etc. El Tania, primeramente, es un libro, solamente aclaraciones para los que de pronto no están familiarizados con el estudio de Chabad. El Tania es un libro que, si bien hablamos o vamos a mencionar temas como el Simsum, Sefirot, diferentes cosas, no necesariamente, o no es un libro de Kabbalah. De hecho, el camino del Baal Shem Tov es el camino de la Hasidut. Es un camino donde podemos de alguna manera adentrarnos en ciertas cosas o términos o conceptos que de pronto la Kabbalah menciona, pero no abordándolo desde el aspecto abstracto de la Kabbalah, sino en el aspecto práctico, en lo que podemos hacer nosotros desde nuestro entendimiento como judíos, y que incluso los niños estudian Tania para comprender. Entonces, no es Kabbalah, Chabad no enseña Kabbalah, es Hasidut. Entonces, la Hasidut es llevar todos esos conocimientos profundos a la práctica de la vida judía. Empezando por allí, ¿por qué también se le llama Tania? Tania es una expresión que generalmente está en el Talmud para referirse o para citar una Mishnah, una Baraita. Una Mishnah o generalmente una Baraita, que son, digamos, citas talmúdicas, enseñanzas talmúdicas bastante resumidas. Y el Tania se le llama Tania porque precisamente empieza con esa palabra. En el Perej Aleph, en el capítulo 1, dice Tania. Y se está escrito, está citando una baraita ya perdón, una Mishnah en el Tratado de Nidá, donde dice, hemos estudiado, que también se puede traducir Tania, la palabra Tania como hemos estudiado, allá en el Tratado de Nidá, al final del capítulo 3, está escrito ya que dice, antes de que el judío nazca, se lo hace jurar exhortándole, sé un sadik y no un rasha. O sea, sé un justo y no seas un malvado. Allá está escrito en el Tratado de Nidá. Está citando lo que dice el Talmud, Tratado de Nidá, y está diciendo, antes de que el judío nazca, se le hace hacer un juramento donde él debe jurar ser un sadik y no un rasha. Y al mismo tiempo dice acá, aun si todo el mundo por entero juzgándote por tus acciones te dice que eres un sadik, considérate como un rasha. Bueno, primer punto. Esto ahí claramente lo dice. Dice, segundo, dice que está dicho que antes de que el judío nazca, se le hace jurar, perdón, de que va a ser un sadik y no un rasha. Recalco mucho ciertas diferencias porque, bueno, algunas personas que están estudiando conmigo van y quieren convertirse, otras ya son eh, conversos, etcétera. Entonces, una cosa que el converso tiene es que generalmente, como viene de lo que son las naciones, y tiene familiares que no son judíos, etcétera. Entonces, siempre se pregunta qué pasará con el judío con estas cosas. Ahí está hablando claramente de que antes de que nazca, dice el judío, no está hablando de las naciones. Entonces,
La idea no es hacer tanto estas aclaraciones porque es una clase que estoy haciendo para judíos o personas que quieren a convertirse. Y el Tania es muy importante porque ayuda precisamente a lo que es el Tikkun Amidot, correcciones de cualidades. Muchas personas llegan a convertirse, pero no necesariamente tienen buenas cualidades. Y eso está escrito también en el tratado, en el Talmud, Yoreh De'ah, escrito que no necesariamente un converso tiene buenas cualidades. Entonces, el trabajo de las cualidades siempre se da, pues, es algo de no acabar. Pero, entonces, el enfoque aquí es para judíos, obviamente, y dice, antes de que el judío nazca, se le hace jurar a su alma que al venir a este mundo sea un sadik y no un rasha. Y si en el caso que todo el mundo te diga que por tus acciones, ves tus acciones y ves que te dicen que eres un sadik, considérate como un rasha. Dice, esto precisa comprenderse porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah en Avot, capítulo 2, donde dice, no seas malvado en tu propia estimación. Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que precisa comprenderse? Te están diciendo, bueno, por un lado, al alma del judío se le hace jurar antes de nacer, sea un sadik y no un rasha, sea un justo y no un malvado. Pero por otro lado te dicen, bueno, pero si te estás esforzando en ser bueno y la gente te elogia y te dice por tus actos y te llama sadik, entonces en ese punto considérate un rasha, como un rasha, dice, considérate como un rasha. Dice, esto no se entiende porque en otra Mishnah, en la enseñanza de nuestros padres, está dicho que no seamos malvados en nuestra propia estimación, es decir, que no seamos personas que seamos duros o malvados con nosotros mismos al tratarnos mal o pensamos que somos lo peor o que tenemos las peores cualidades o que no tenemos esperanza, etcétera, etcétera. Entonces eso es ser malvado en nuestra propia estimación, o sea, es ser malvado con nosotros mismos. La idea de la corrección debe ser en tranquilidad y la idea de mirar de pronto las cosas que uno tiene que corregir, sin duda tiene que mirarlas, pero con tranquilidad, no es algo que la persona termina siendo malvado consigo mismo, creyéndose lo peor. Entonces, ¿cómo, si los sabios nos dicen que no podemos ser así, entonces, ¿por qué está dicho que si una persona le dice a una persona que es sadik, deberíamos considerarnos como un rasha? Dice, ¿por qué? Eso es lo que necesita explicación. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento. Mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta autoevaluación, puede llegar a la irreverencia, Dios no lo permite. Un segundito, me está escribiendo de la empresa de Barranquilla. Programando una producción para esta semana. Ya. Toca ir el martes para aquí otra vez. Ok, bien, entonces, ¿qué preguntarte, Sarita? Por acá está mi hija también y mi esposa escuchando. Irreverencia. Me pregunta que si quiere irreverencia. Dice, la Torá no es de extremos. De hecho, la vida del judío y de cualquier persona no es de extremos. ¿Qué significa? La Torá dice, no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, de hecho, también en la ley de conducta moral está dicho que cuál es el camino correcto, el camino del medio. Ok. Entonces, por un lado, te están diciendo que la persona no llegue a ser un malvado en su procrastinación, es decir, porque va a estar afligido, puede llegar a la depresión, etcétera, va a estar triste, entonces no es lo correcto. No es lo correcto que la persona esté afligida pensando que no tiene solución, no tiene arreglo las cosas que ha hecho, que los pecados que hizo son terribles. Recuerden que la Teshuvah no tiene, el arrepentimiento no tiene barreras, inclusive para pecados que son muy graves. El arrepentimiento es obligación primero y segundo tiene la capacidad de cambiar las cosas. Es una misma el arrepentimiento. Entonces, pero
la persona puede sentirse afligida, pero no puede estar afligida en su corazón si considerándose un malvado, considerándose que no hay esperanza, etcétera. Por otro lado, si la persona no se toma ese tiempo de analizar, reflexionar sobre sus actos, entonces puede llegar a la irreverencia, que es una persona que no analiza nada, simplemente pues hizo algo y va para adelante, no reflexiona acerca de sus actos e incluso no analiza si tiene culpa, sino que se vuelve alguien irreverente, que es irreverente, que precisamente como quien dice, siempre tiene la razón, los demás son los que se equivocan. Eso es una mala cualidad. Entonces, o como dice acá el comentario, que la maldad en efecto no le moleste. O sea, por un lado, el extremo de afligirse tanto que no vive feliz, prácticamente vive lleno de tristeza y depresión, incluso que se está arrepintiendo por pecados o teshuvá, que uno diría, pero es correcto afligirse por los pecados, es correcto afligirse por las cosas malas que se hicieron, sí, pero si eso lleva a la persona a la depresión y la tristeza y a andar viviendo así, entonces eso no es correcto. De hecho, ahí se pega la inclinación al mal en ese arrepentimiento, eso lo vamos a ver más adelante. Pero si por otro lado la persona no analiza sus actos, sino que simplemente no tiene ningún tipo de remordimiento, no tiene ni nada que lo haga sentir mal, entonces tampoco es el otro extremo. Y por eso, como dice aquí, si no se siente apenado por nada, podría llegar a la irreverencia, Dios no lo permita. Sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de Sadik y Rasha. Entonces, primero vamos a comprender a qué se refiere eh, eh, nuestros sabios o a qué se refiere la Torá, aquello que llamamos como Sadik y Rasha. Comúnmente entendemos Sadik es un justo y Rasha es el malvado, pero el Tania nos va a empezar a abrir la mente aquí diciéndonos que en verdad no todos los judíos llegan al nivel de Sadik Gamur, que hay diferentes niveles de Sadik. El Sadik que no es completo, pero es llamado Sadik, o el Sadik que es completo, y encontramos Reshaim también, o encontramos el Benoni, que parece ser alguien intermedio. Entonces, eso es lo que Tania nos va a explicar. Un segundito. Eh, Vamos a empezar a analizar esos dos conceptos. En la Gemara encontramos cinco tipos de personas diferentes. El justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Benoni. Entonces, toda esta es la Gemara en Tratado de Berajot. ¿Qué significa esto? Que encontramos sadiquín que sufren, que tienen sufrimientos. Entonces, no siempre, eso es lo que la famosa pregunta que Gemara hace, ¿por qué el justo sufre? Si alguien que está haciendo las cosas, los misbod y las cosas como Hashem enseña que debe ser. Y encontramos personas malvadas en este mundo que prosperan, es decir, a todos les va bien aparentemente, todo lo que emprendan les resulta bien y entonces uno no entiende cómo puede ser. Eso tiene muchas explicaciones, pero es una pregunta que se trae aquí, que dice que hay cinco tipos de personas diferentes. Un sadik, un justo que prospera, es decir, un justo que todo le va bien. Encontramos un sadik que sufre, es decir, que tiene cosas que a veces no le resultan, le causan sufrimiento. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo porque me sorprendió mucho cuando lo estudié, de Gansu, Ish Gansu, Nahum Ish Gansu, que es el que dice Gansu Letová, ¿cierto? Me he escuchado la frase Gansu Letová. Siempre lo traigo porque en verdad a mí me sorprendió mucho cuando lo estudié hace años, que se volvió una frase muy conocida y Bresler también le ayudó mucho, que la frase todo es para bien, y hay que estar pues contentos, etcétera. Pero qué interesante es cuando uno comprende quién dice esa expresión, de dónde viene la expresión. Viene de un justo que se llamaba Nahum Ishgansu. Bueno, se llama Nahum, pero le decían el nombre que todo es para bien. Algo así de lo que dicen en español. Y ¿qué comenta allí la Gemara? Que era una persona que pues, está normal, completo, saludable, pero llegó a un punto en que llegó a perder todas sus extremidades y su cuerpo se llenó de llagas. Y la Gemara cuenta que en su cama ponían un balde en cada pata de la cama, digamos así,
para que las hormigas no se subieran y le hicieran daño. Entonces, estamos hablando de un hombre que sufría incluso en su cuerpo y ese hombre decía, todo es para bien. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una persona que lo dice con conocimiento de causa, una persona que está sufriendo y aún así era un sadik, es llamado sadik. Entonces, ¿cómo puede ser que este sadik esté de esta forma? Todo eso tiene algunas explicaciones, pero no vamos a ir más profundo, solamente estamos analizando de que en verdad ocurre que hay sadiquín, personas muy justos, que sufren, ¿ya? Que tienen sufrimientos. También encontramos eh, un malvado que sufre, es decir, malvado que pues, no todo le sale bien, va, sufre, tiene cosas no tan buenas, y encontramos un malvado que prospera, el malvado que todo le sale bien, y encontramos un hombre intermedio llamado Benoni. El intermedio es en este punto en lo que se va a centrar el libro, por eso se llama Licuteya Marín o Sefer Shel Benoni, el libro del Benoni. Entonces, ¿qué es el Benoni? Aquí dice hombre intermedio, eso es lo que el libro va a empezar a explicar durante los próximos capítulos. Toda esta primera parte, son bastantes páginas. Entonces, pero está hablando que hay alguien que es llamado el Benoni. Y se la Gemara explica, el justo que prospera es el sadik eh, consumado, el sadik gamur, el sadik completo. También vamos a entender que es un sadik consumado, pero solamente para darla un poco de luz en el término ahorita, estamos hablando de aquel sadik, de aquel judío que logró transformar su naturaleza de bien en una naturaleza, perdón, su naturaleza de mal en una naturaleza de bien. O sea, logró transformar su Yetzer Hara en Yetzer Tov. Ese es el sadik completo. El Yetzer Hara no es malo, es necesario. ¿Ya? No es nuestro enemigo, es nuestro ayudante, de hecho. Solamente que este judío llegó al punto tal en que, como dice el Zohar, transformó lo amargo en dulce, o sea, transformó esta esencia de mal en bien, o transformó la luz en la oscuridad. Entonces, el sadik completo es el que llega a cambiar completamente la naturaleza del Yetzer Hara interno que tiene. Por eso llaman el sadir consumado, completo. El justo que sufre es el sadik imperfecto. Ahora, que decimos en hebreo, She'en o Gamur, que no es completo. Imperfecto suena raro, pero es mejor decir el incompleto, el sadik incompleto. No ha llegado a completar lo que hizo el sadik completo, de transformar completamente ese Yetzer Hara. Y dice en Rayame Ma para Shamesh Patín, en el Zohar, dice, se explica que el justo que sufre es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad. Dice, el justo que sufre es aquel en el que el impulso al mal está subordinado a su bondad. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que como quien dice, él tiene controlado su Yetzer Hara. El Yetzer Hara no le hace pecar. Por eso el justo que sufre es aquel que su impulso al mal está subordinado a su bondad. O sea, eh, segundo. En la Gemara, al final del capítulo 9 de Berajot, se declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien, y esta tiene la última palabra. Los malvados son juzgados por su naturaleza de mal, y esta tiene la última palabra. Los hombres intermedios son juzgados por ambas naturalezas, de bien como la de mal. Y Raba declaró, yo, por ejemplo, soy un Beroní. Abaye dijo, maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. ¿Eso qué significa? Lo que está diciendo es si Raba, que era un sabio tremendo en la Torá, un sabio muy grande, un santo, decir que él es un Benoní, entonces, ¿qué se deja para los demás? ¿Qué se deja para los simples? Entonces, prácticamente ni siquiera, ni siquiera mereceríamos vivir. Eso es lo que prácticamente está diciendo aquí la Gemara, el Tania. Dice, si solo tú eres un Benoní, dice un comentario aquí, todos los demás están en la categoría de malvados. Y los malvados, aún en vida, se llaman muertos, como está dicho en el Tratado de Berajot 18b. Bueno, hasta el punto, aquí está el punto, ¿cuál es? Varias cositas. Uno, tener en cuenta que
Existen, según la Gemara, 5 tipos de personas. Sadik Gamur, el Sadik completo, el Sadik Sheno Gamur, el Sadik incompleto, aquel que todavía tiene algo de mal, pero nunca llega a pecar. Encontramos al Rasha, al malvado que sufre, y al malvado que prospera. Esto es a manera muy general y entonces el Tania va a tener que explicar mucho más qué significa esto del Benoní, qué significa esto del Sadí completo, qué significa esto del Sadí incompleto. Y aparentemente encontramos un relato en la Gemara donde Raba, un gran Sadí, dice, yo por ejemplo soy un Benoní. Entonces, ¿cómo puede ser? Si él es un Benoní, una persona tan grande, entonces los demás somos Reshaim, que estaríamos por debajo de Benoní. Dice, para comprender con claridad todo esto es necesaria una explicación y también para comprender la declaración de Job, en Baba, que dice, Señor del universo, tú has creado justos, tú has creado malvados. Hay que entender esto que dice Job. Eso está escrito allá en el libro de Job, en el versículo 16, un segundo. No, perdón. Esto está en Baba, 16a. Y ella se cita a Job, que dice, Señor del universo, tú has creado justos y tú has creado malvados. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Quién crea malvados? O sea, él no decreta quiénes serán justos y quiénes serán malvados. O sea, si la persona se vuelve justo o malvado de acuerdo a su libre albedrío. Por eso entonces aquí dice, necesita explicarse. ¿Por qué? Porque Hashem no crea, como dice, el versículo dice, Hashem crea a los justos y crea a los malvados. Entonces, esto no es realmente así. Él no decreta quién será justo y quién malvado. La persona tiene su libre albedrío. También debemos comprender la naturaleza esencial del grado del Benoní. Entonces, en pocas palabras, tenemos que comprender qué es el Sadik, qué es el malvado, tenemos que comprender también el Benoní. ¿Qué es la naturaleza del Benoní? Por cierto, no es aquella persona que la mitad de sus acciones son virtudes y la mitad pecados. O sea, porque hablamos del hombre intermedio, pensamos y hablamos Rasha, que pues tiene pecados. Hablamos del justo, una persona que tiene muchos méritos. Y si hablamos del Benoní, entonces, como es intermedio, diríamos, bueno, mitad y mitad. Tendría mitad pecados y mitad méritos. Entonces dicen, no es así. Por cierto, hay que tener claro que eso no es el Benoní, no es la persona que tiene mitad pecados y mitad méritos. Porque si fuera así, ¿cómo podía Raba equivocarse consigo mismo clasificándose a él como un Benoní? Cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar Torah hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él, como está escrito también en la Gemara, que Raba era un sadí tan grande que inclusive el ángel de la muerte no podía retirar su alma cuando llegó su momento pues, de morir. Entonces dice que tuvo como que distraerlo del estudio para entonces poder retirar su alma al ángel de la muerte. Entonces, si es un hombre así, que ni siquiera el ángel de la muerte que va a cumplir la función de que Hashem le asigna de quitar, de retirar el alma a la persona, no tenía dominio sobre este sadik, entonces, ¿cómo puede ser que él sea un Benoní? Y si empezamos que un Benoní tiene mitad pecados, entonces, ¿cómo puede ser? No puede ser esto, no puede ser ni que Raba sea un Benoní, ni que el Benoní sea una persona que tiene mitad pecados y mitad méritos. ¿Cómo entonces pudo equivocarse Raba en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Dios no lo permita. Además, ¿cuándo puede considerarse Benoní una persona? Porque en el momento en que peca, hasta arrepentirse es llamada completamente malvada. Y si luego se arrepintió, cesando así de ser malvada, es llamada completamente justa. Entonces, agrega otra cuestión. Todo eso que está, esta primera parte son preguntas. Son preguntas. Todo está, así se maneja mucho en Hasidut. Los discursos hasídicos también empiezan con interrogantes, planteando un problema. Después va a empezar a solucionarlo. Pero hasta ahorita solamente está haciendo preguntas. La persona se le dice antes de nacer al judío, sea un justo y no un malvado. Y también entonces, por otro lado, en la Gemara está dicho que hay un sadik completo, un sadik que sufre y un sadik que no sufre, o sea, un sadik completo, un sadik completo. Y hablamos del Benoní como un hombre intermedio, dice esto no puede ser, no podemos entender el Benoní como una persona que tenga mitad pecado, mitad méritos. Entonces, todo esto necesita explicación. Y además, agreguemos otra variable al problema.
¿Quién es llamado sadik? Una persona es llamado sadik hasta que peca. Es decir, es llamado sadik, pero si cometió un pecado, en ese punto, no importa si el pecado fue grande, si fue pequeño, inmediatamente es llamado rasha. Inmediatamente. Incluso el Tane más adelante vas a decir que incluso una persona que no hace una misma de los rabanim, o sea, que los rabanim ordenaron, la persona hace todo, pero por muy mínimo que sea un detalle que no hace, ya es llamado malvado, hasta que haga teshuva. Entonces, por eso dice aquí, ¿cuándo puede considerarse Benoni una persona? Porque en el momento que peca hasta arrepentirse es llamada completamente malvada, y si luego se arrepintió, cesando así de ser malvada, es llamada completamente sadik. Incluso aquel que viola una prohibición menor de los sabios es denominado malvado, según se ha señalado en Yevamot capítulo 2 y Nidá capítulo 1. Lo que es más, aún el que no comete pecado él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado y no lo hace, es considerado malvado. Entonces, aquel que no está haciendo un pecado, pero ve que su hermano va a hacer un pecado y no le reprende, entonces a ese que no dijo nada, se le considera malvado también. Con más razón es así con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir. Por ejemplo, cualquiera que puede estudiar Torah y no lo hace, también es llamado malvado. O sea, no solamente es malvado aquel que transgrede las prohibiciones negativas, como no comer cosas taref, etcétera, sino aquel que tiene obligaciones, como por ejemplo hacer las bendiciones, otras cosas así en la mañana y no la hace, entonces también es llamado malvado, porque aunque está haciendo algo que está dejando de hacer algo que debe hacer, o el que debe estudiar Torah y no estudia Torah. Sobre esta persona, sobre el que debe estudiar Torah y no estudia Torah, sobre él nuestros sabios han aplicado el versículo que dice, porque has despreciado la palabra de Dios, es decir, la Torah, aquella alma será cercenada del todo. Esto está escrito en Números, Bamidbar 15:31. Dice, porque has despreciado la palabra de Dios, aquella persona será cercenada del todo, esa persona que no estudia Torah. Es claro que una persona como Rap, esa, buenas tardes. sí, dime, Eh, Hola, Rap, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. sí, Disculpe buenas que entré tardes, un Mux. poquito tarde, que Sí, dale, no hay iba para problema. donde el rabino Gerson a las compras de Shabbat. Una Ajá. cosa, Rap, ¿qué pasa si, ok, listo, yo veo que otro yudí está transgrediendo o tengo certeza que va a transgredir, pero nos llevamos mal? ¿Eso me exime de decirle algo si no soy la persona adecuada para decirle? No, no, si está presenciando eso, debes decirle, no importa que se lleven mal. Ya supongo que si él es un judío que comprende la Torah, entiende que esto aquí, por ejemplo, las cosas de Torah no se tratan, no son tomas personales. O sea, no se trata si te llevas bien o no con la persona, se trata que él tiene una obligación con Hashem. Por lo tanto, aquí no se vuelve un tema que tiene que ver con la mala relación que haya, sino un tema de la obligación que él tiene con Hashem. Entonces no tiene nada que ver. Y la persona estaba en la obligación de decir. Dice acá. Este, dice, de esta alma provienen un segundo, creo que me salté. Sí, me saltó dice, es claro que aquella persona, que una persona que como esa es llamada malvada, más la que viola una prohibición de los sabios, más que la que viola una prohibición de los sabios. O sea, tenemos prohibiciones de los sabios y de la Torah. La Torah prohibió, por ejemplo, comer cerdo. La Torah tiene muchas prohibiciones de cuanto a la comida, carne con leche, como estamos hablando el otro día también, etcétera. La sangre, todas estas cosas. Pero también encontramos otras prohibiciones o cercos que los sabios han puesto para que la persona no llegue a esa prohibición. Entonces, una persona puede pensar que las leyes de la Torah son más fuertes, más importantes que la de un dictamen de los rabinos. No estamos hablando de rabinos cualquiera, no estamos hablando de poskim, gente que está dictaminando leyes para el pueblo. Nosotros, por ejemplo, rabinos como yo, en mi caso, lo que hacemos es precisamente dirigir y orientar a solucionar dentro de las leyes que ya están dictaminadas, pero nosotros no dictaminamos leyes, eso lo hacen realmente los poskim, que son dayanim y poskim. Entonces, hay gente que tiende a pensar que si una prohibición es de los rabinos, de pronto es menos problemática, si no la hace o no, pero justo lo que dice acá es lo contrario. Es claro que una persona como esa, llama a la malvada, la persona que no estudia Torah,
más que la que viola una prohibición de los sabios. Siendo así, forzosamente el Benoni no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torá, y por eso Raba erró considerándose un Benoni. Primera conclusión, Raba o erró, o sea, lo dijo de pronto por obviamente, no, es más complicado que él diga soy un sadik. O sea, en verdad alguien me preguntaba el otro día, bueno, Rabino, ¿cuándo sabe que uno es un sadik? Yo le dije, cuando seas sadik, no te vas a andar preguntando eso, porque no es relevante. Entre más crece la persona, entre más cercana está de Hashem, entre más progresa en su estudio, su Torah y su cumplimiento, más humilde se hace. Por lo tanto, no piensa quién soy yo. Estaré en un nivel de sadik, vemos el caso de Moshe. Moshe mismo, él mismo es llamado, Hashem es el que lo llama humilde, para un humilde, pero él mismo no se consideraba, o sea, él no se sentía como nada frente a Hashem, a pesar de su grandeza. Entonces, Raba, digamos, se equivocó al decir que él era un Benoni, porque en verdad él no está en esa categoría, él es un sadik. Pero otro punto, primero para aclarar ese punto, Raba al decir esto realmente no es un Benoni, a pesar de que lo dijo. Y segundo, que una prisión de los sabios incluso tiene más fuerza porque la misma Torah, Hashem en su Torah dijo, y harás lo que ellos te digan. Entonces, cuando los sabios dictaminan algo, la persona está transgrediendo y no lo hace, no cumple la ley de los sabios, está transgrediendo dos preceptos, lo que el sabio dictaminó y lo que la Torah dijo que tenía que obedecer. Ok, dice acá. Acá hay una nota, voy a leerla solamente, dice en lo que hace a lo que está escrito en el Zohar 3, folio 231, todo aquel cuyos pecados son pocos es clasificado como un justo que sufre. Esta es la pregunta de Rab Amnuna a Eliyahu, pero conforme a las respuestas de Eliyahu, el significado del justo que sufre es como ha sido señalado en Reyame Emán para Shamis Patín, citado arriba, eso es lo que acabamos de ver. Y la Torah tiene 70 facetas. Bueno, continuando, dice acá, en cuanto a la bien conocida máxima de aquel cuyas buenas acciones y las malas están en equilibrio, es denominado Benoni, mientras que aquel en el que la cantidad de virtudes exceden a la cantidad de pecados denominado Sadik. Esto es solo un nombre prestado aplicado figurativamente con referencia a la recompensa y el castigo. Esta máxima, cuando sale una máxima, es como precisamente algo muy importante, muy conocido, que dice, está escrito allá en Irhot Teshuvah, en las leyes de Teshuvah, el Rambam allá enseña que quien es llamado Sadik, aquel cuyos pecados son pocos en comparación con sus méritos. Y quien es llamado Rasha, aquel cuyos pecados son considerados muchos en relación con sus méritos, como si dice en la balanza, ¿no? Y el Benoni es esa persona que, como intermedio, entonces él dice, bueno, acabamos de decir hace un momento que el Benoni no es una persona que tiene mitad pecado, mitad virtudes. No es eso así. Entonces nos preguntaríamos, ¿cómo puede ser entonces que está escrito por allá y es conocido por todos que está enseñado que un sadik es aquel que tiene más méritos que pecados? Entonces esto precisa comprenderse. Parece ser contradictorio lo que dice el Rama. Dice, esto realmente es denominado así, o esto que dice el Rambam es denominado así, de acuerdo o en referencia a lo que es recompensa y castigo. Como la persona juzgada según la mayoría de sus acciones es denominada justo, aunque posea una minoría de pecados en referencia a su veredicto, ya que sale victoriosa en su juicio. No obstante, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de los términos Sadiquín y Benoní, nuestros sabios han señalado que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza de bien, como está escrito, y mi corazón está extinto dentro de mí, queriendo decir que él no tenía naturaleza de mal, pues la había matado con el ayuno. Vamos a explicar esa parte. Tenemos que detenernos por partecita y explicar. Bien. Repito, el Tania nos deja una puerta abierta diciéndonos claramente que el Benoní no es una persona que tiene mitad pecado y mitad virtudes. Ok. Pero el mismo Tania, el mismo Rebe viene y te trae un comentario o una ley que enseña el Rambam donde la persona es juzgada y dice, y si tiene más pecados llamado, más pecados que méritos llamado Rasha, y si tiene más méritos que pecados llamado Sadik.
Entonces, allá como que sí se están cuantificando de esa forma. Este es llamado sadik, pero tiene pecados, solamente porque tiene, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner números. Digamos que esta persona se le está juzgando y tiene 21 méritos y tiene 20 pecados. Ya. Entonces resulta que como tiene 21 méritos, tiene un poco más, uno más, tiene más méritos que pecados, es llamado sadik. La pregunta es, ¿cómo se le puede llamar sadik a esa persona si tiene pecados? O sea, ¿acaso el sadik tiene pecados entonces? Entonces, ¿por qué se le llama sadik? O el caso contrario, una persona tiene 20 méritos, pero tiene 21 pecados por uno más que hizo, es llamado rasha, un malvado. Entonces, ¿cómo puede ser llamado rasha si tiene también méritos? Ese es el caso contrario. Ujú. Sí, sí, así es. Entonces, aquí el Ram está diciendo, esto es así, no es mentira esto que Ramban dice, pero esto es en relación al juicio, en relación a cuando la persona está siendo juzgada y se le empiezan sus acciones buenas y sus acciones malas, pero no necesariamente para definir la identidad, por decirlo así, de la persona si es un sadigo rasha. Entonces, por eso esto es como quien dice, es categorizado así en las leyes del Jote Shuvah como Sadik y Rasha solamente en relación al juicio, pues decíamos, por ejemplo, en Yom Kippur, ya cuando está siendo juzgada la persona, entonces sale victoriosa del juicio, pues puede ser que tiene pecados, pero salió victoriosa porque también tiene muchos méritos. Entonces, no obstante, definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de los términos Sadikim y Menoní, nuestros sabios han señalado que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza de bien, como está escrito, y mi corazón está extinto dentro de mí. Entonces, ¿quién escribe esto? Es un salmo, el salmo Salmo 109:22, donde el rey David dice, mi corazón está extinto dentro de mí. ¿Qué se refiere extinto dentro de mí? Dice, queriendo decir que él no tenía naturaleza del mal, pues la había matado con el ayo. El rey David, según lo que explican los sabios, está escrito aquí, no tenía naturaleza de mal. ¿Qué significa eso? No tenía Yetzirah. Cuando dice mi corazón está extinto dentro de mí, es como que dice, yo ya no tengo Yetzirah. Entonces, ¿puede un judío no tener Yetzirah? En verdad, cuando aquí se habla muerto o que mató el Yetzirah, no es realmente como que lo eliminó, sino que lo transformó completamente en una naturaleza de bien. Entonces ahora como si tuviera dos Yetzirah top. ¿Ya? Entonces tenemos Yetzirah top, y uno de ellos se transformó entonces en otro Yetzirah top, esa Yetzirah, y ahora él dice, mi corazón está extinto dentro de mí, porque como quien dice, yo no tengo naturaleza de mal, pero ¿por qué? Porque dice aquí la mató con el ayuno y no se me adelanten, porque esto no significa que entonces voy a ayunar ahora para hacer lo que hizo el rey David, no significa así, eso ya lo miraremos más adelante, pero por lo menos está escrito así aquí. Pero aquel que no ha logrado alcanzar este nivel de librarse de su naturaleza del mal, aun cuando sus virtudes excedan en número a sus pecados, todavía no es absoluto, no es tan absoluto en el nivel y escala del sadik. O sea, aquella persona que todavía tiene una lucha con su inclinación al mal, pero no peca, tiene muchos méritos, no puede ser llamada sadik, ¿ya? Este es el motivo que nuestros sabios expresaran, el santo bendito sea, vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y los plantó en cada generación, porque como está escrito, el sadik es el fundamento del mundo. Y aquí se adelanta un poquito, y la verdad es que solo son pocas las almas que pueden llegar a ese nivel de sadik completo, como el rey David, de transformar completamente su inclinación al mal en una inclinación al bien. No todos los judíos pueden llegar a ese nivel, prácticamente son pocos. Como te he dicho aquí, Hashem vio que los justos eran pocos, los sadikim, o sea, los que llegaban a ese punto, que por eso los puso en cada generación, porque si lo manda todo en una generación, pues simplemente las demás generaciones no tendrían sadikim. Pero como está dicho, el sadik es el fundamento del mundo, o sea, Hashem sostiene el mundo a través de los méritos de los sadikim. Entonces, en cada generación hay sadikim, pero a nivel general son pocos las almas que pueden llegar a ese nivel realmente de sadik. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, sabios como el Baal Shem Tov,
sabios como el Arya Kadosh, etcétera, como el rey David mismo, son almas que ya desde antes de nacer tenían un potencial muy, muy grande de llegar a ser ese sadik completo, y por esa razón incluso desde pequeños a veces eran prodigios, porque de hecho ya desde pequeños son muy diferentes, pero eso no pasa realmente con todos los demás judíos. Todos tenemos que preocuparnos por mejorar, por crecer, por incluso no conformarnos, porque va a llegar más adelante que Hashem puede ayudarnos a llegar a niveles incluso que de pronto no podíamos llegar por sí solos, pero Hashem nos ayuda. Pero el punto es que, hablando de las almas, hay almas que ya son específicamente diseñadas, entre comillas, para ser sadiquín completos. No así con todas las almas de Israel. Son pocas esas almas. Y por eso Hashem las plantó en cada generación, porque vio que eran pocos. La explicación del tema puede hacerse, puede hallarse a la luz de lo escrito en por Rabbi Haim Vital. En Shara Kedushá, Rabbi Haim Vital era el alumno más importante del Arya Kadosh, del Arizal, y él escribió las enseñanzas de su maestro. O sea, decimos que lo escribió Rabbi Haim Vital, pero fíjate cuenta, él está escribiendo lo que el Arya Kadosh dijo. Y lo dijo, también está escrito en Etz Haim, portal 5, capítulo 2, que también lo escribió Rabino Haim Vital. ¿Y qué está dicho allá? Dice que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas. Como está escrito, y las Neshamot, almas, está escrito ¿dónde? Está escrito en Isaías 57:16, que dice, y las Neshamot, o sea, las almas que he hecho. Estas son dos nefashot, dos almas y fuerzas vitales. Un alma que se origina en la clipa y si trajara, punto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? Ojo que no es un invento de Jabat, no es un invento del Tania, no es un invento de unos pocos judíos. Estamos citando al Arizal, el Arya Kadosh, casi toda la Kabbalah hoy día es luriánica. Era un alma realmente muy, muy grande, o sea, muy grande. El Arizal es una cosa que no podemos ni imaginarnos. Su alumno Rabbi Haim Vital escribió sus enseñanzas y está explicado allá en el versículo de Isaías que dice, y las Neshamot, estas almas que he hecho son dos nefashot, o sea, hay dos almas. Significa entonces que en el judío existen dos almas, ¿ya? Dos almas. Por eso también hablamos, la gente habla, mucha gente que se ha convertido, que también busca conversión, hablamos, no, cuando la persona se para delante de los sabios y acepta los mitzvot y baja la mikve y etcétera, y acepta todo, recibe el alma judía, ¿cierto? Es muy conocido el tema de que ahora el converso recibe un alma judía, tanto que el Talmud mismo dice que esa alma judía le cambia completamente al converso, ya no es la persona que venía siendo. O sea, cambia a otra persona tanto que la Halajá establece que su familia ya no es su familia. ¿En qué sentido? En que sigue siendo familia de sangre y le debemos incluso a sus padres. Tenemos la obligación de kibbutz abayim, de respetar a los padres, tenemos toda esa obligación. No se trata que ahora, porque no es la familia, hay que despreciarlo, siempre aclaro eso. Sino que en realidad, cuando el converso se convierte, ahora sus padres son Abraham y Sara, y así es llamado a la Torá. Por ejemplo, un converso, su padre se llamaba, no sé, Pedro. ¿Cómo le llaman a la Torá? Venga, Eliyahu, hijo de Pedro. No, le llaman Eliyahu, hijo de Abraham. Entonces ahora él, el converso, ya está escrito en la Gemara, ahorita no me acuerdo la cita, pero le cambia completamente su naturaleza. Y ahora es otra persona, tanto que es como si fuera una nueva creación, tanto que es como si fuera una persona recién nacida, tanto que incluso que dice que se le perdonan todos sus pecados. O sea, es como queda, vamos a decirlo así, se reseteó todo, quedó completamente nuevo. Eso es un converso. Ahora, nosotros, desde nuestra perspectiva, pues puede parecer que nada cambia. Puede parecer que simplemente pues, la persona sigue siendo lo mismo, sigue siendo, pues no cambió su rostro, no cambió nada, pero en verdad sí recibió un alma adicional. Esa alma judía, el alma que faltaba. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo la Arizal, cada judío tiene dos almas. Vamos a ver más adelante que dice que las naciones tienen solamente un alma. Aquí no se trata de ser quién es mejor o quién es peor, porque si un judío piensa que porque tiene dos almas es mejor que los no judíos, pues ya empezó mal.
Debería pensar que precisamente entre más santos seamos, digamos, más humildes somos y más cuidadosos somos con las cosas. Pero hablando de almas, sí es cierto, el judío tiene dos almas, como dice aquí, y estas son dos nefashot, como dice acá, dos almas y fuerzas vitales. Un alma se origina en la clipa y si trabajará. Este es el nefesh que se origina en la clipa y si trabajará, el que está investido en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito, porque el nefesh de la carne está en la sangre, así está dicho con la prohibición de consumir sangre, dice que la vida, el alma está en la sangre. Así. De este surgen todas las malas características que derivan de los cuatro elementos de mal que hay en ella. A saber, bueno, ¿cuál es el punto? A su momento dijimos que antes de nacer el judío, así comenzó el capítulo, Tania, dice, así está escrito en una Mishnah, en Tratado de Nidá, al judío antes de nacer se le, se le hace hacer un juramento de que va a ser un sadik y no un rasha. Okay. Ahora decimos también el judío tiene dos almas. El no judío que se convierte, pues recibe el alma que le falta. Ok, ahora, pero vamos a empezar a hablar de estas dos almas del judío. Tiene un alma que deriva de algo llamado clipa. La clipa se traduce como cáscara, como una cáscara. ¿Qué significa eso? Pues que lo que es llamado clipa es aquello que tiene eh, algo malo. Hay algo de mal allí en eso. Entonces tenemos diferentes tipos de clipot. Tenemos las clipot impuras, ahorita vamos a hablar de eso, y tenemos la clipa noga. Noga se llama resplandor. ¿Qué significa eso? Que es como cuando hay una luz en medio de una oscuridad. O sea, hay luz por lo menos. Pero las clipot impuras es donde no hay nada de luz. Entonces todo es oscuridad. Entonces en el judío hay un alma que se deriva de las clipot y esa es llamada alma animal, nefesh abemi. Y en ella hay bien y mal, porque viene de clipat noga. Por eso dice aquí, de este surgen todas las malas características que derivan de los cuatro elementos de mal que hay en ella. ¿Cuáles son esas malas características? La ira, el orgullo emanan del elemento fuego que se alza hacia arriba. El apetito por los placeres emana del elemento agua, ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer. La frivolidad y la burla, el alarde y la charla banal emanan del elemento aire. Y la pereza y la melancolía emanan del elemento tierra. De esta alma provienen también los buenos rasgos, es decir, no todo es malo. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto de oscuridad y un aspecto de luz. Por eso también viene de ella muchos de los malos rasgos que acabamos de mencionar, pero también de esta alma vienen buenos rasgos, como cuáles, que son rasgos inherentes del carácter de cada judío, tales como la compasión, la benevolencia, porque en el caso del judío, esta alma de clipá deriva de la clipá denominada noga, que también contiene bien. Esta clipá es del esotérico árbol del conocimiento que está compuesto de bien y mal. Pues hablando de clipá, acaba de decir dos cosas. El judío tiene dos almas, ok. Una de ellas no ha hablado sino hasta el momento solamente ha mencionado el alma animal. La otra alma del judío, ¿cuál es? Esa la vamos en el capítulo 2. Pero hasta ahorita solamente dijo, bueno, el judío tiene dos almas. Ya para adelantar un poco le digo, Nefesh Abemit, Nefesh Elokit. Un alma animal y un alma divina. Alma animal no tiene nada que ver con animales, excepto que es un alma que precisamente, digamos, tiene funciones básicas y impulsa al judío también a cumplir, a satisfacer sus necesidades. Necesidades básicas como otras necesidades que también de pronto llevan al pecado, pero al final de cuentas es un alma que busca, que tiene esa fuerza. Ahora, de esa alma animal del judío, acaba de decir que deriva de la clipa llamada noga. Y que es noga de una clipa que tiene luz y oscuridad, es decir, esa alma animal del judío tiene bien y mal. Tiene malas cosas,
de ahí donde vienen las malas características de un judío. Hay judíos, como comentaba Moshe, de pronto que un judío de pronto no se lleva bien con el otro, o sea, no debería ser así, pero precisamente a veces esas malas cualidades son las que nos hacen eh, entrar en esos pleitos, son esas cosas que también sabemos la historia, el odio gratuito, etcétera, etcétera. Entonces, no debería ser así, pero a final de cuentas tenemos un alma animal y ahí encontramos en ella muchos rasgos negativos. Pero también encontramos que como viene de la Kripat Noga, también tiene bien y también encontramos cualidades positivas, como aspectos de benevolencia, etcétera, que tiene el judío. Ahora, continúa diciendo, dice, las almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan de las clipot impuras, que no contienen bien alguno, como está escrito en Etz Haim, citando a Arizal, a Rabbi Vital, portal 49, capítulo 3, que todo el bien que las naciones hacen lo hacen por motivos egoístas, puesto que la Gemara, allá en Bababatra, dice, comenta sobre este versículo, el versículo que está en Proverbios, la bondad de las naciones es pecado, que toda la caridad y la bondad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse. Este puntico aquí, mire, habló todo un capítulo del judío y al final mete un pequeño párrafo hablando del no judío. Esto demuestra dos cosas. El libro no está enfocándose en los no judíos, ellos están enfocándose en el judío. ¿Y por qué? Porque es el enfoque o lo que el Rebbe quiere, que el judío, que tiene una labor importante, precisamente encuentre las respuestas a su abodah de Hashem. Pero sin embargo nos deja una idea que está clara con respecto a las naciones del mundo, o sea, las personas que no son no judías. Dice aquí que ellos también tienen un alma, no tienen dos, como dijimos. Esa alma es el alma animal. O sea, el judío tiene alma animal y alma divina, y el no judío tiene alma animal. Le falta la divina. La divina la recibe cuando se convierte, pero tiene una. En qué se parecen judío y no judío con respecto a las almas? En que ambos tienen un alma animal. Pero, sin embargo, la diferencia está en que en la del judío, el alma animal deriva de la Klipat Noga. Sin embargo, en el no judío, el alma animal deriva de las Klipot impuras. ¿Cuáles son las Klipot impuras? A diferencia de Noga, no tienen nada de bien. Son completamente mal. Y por esa razón, está dicho allá en el versículo, dice, la bondad de las naciones es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que las naciones, y eso lo voy a explicar ahorita, todo lo que las personas a veces hacen de las naciones lo hacen por motivos egoístas, es decir, están haciendo incluso un acto de gesed, ayudando a alguien, pero realmente lo están buscando para un beneficio personal, no porque realmente sea un bien altruista que lo que están haciendo. Entonces, está escrito allá eso. De hecho, también está en el Talmud, yo lo he explicado ya muchas veces, que Hashem, el Tratado de Abodazara, al principio, Hashem juzga a las naciones, empieza por Roma, etcétera, y les pregunta sobre qué hicieron para ayudar al pueblo de Israel, y ellos dijeron, no, Roma dijo, construimos mercados, acueductos, pero dice Hashem, mentiroso, hicieron todo eso para ustedes, no porque para su propia gloria de ustedes, pero no para ayudar al pueblo judío. Hay una nota aquí de página muy importante, la nota 49 dice, debe reconocerse que también en ellas, o sea, en las naciones, hay piadosos, motivados por una verdadera preocupación por el prójimo. Sus almas derivan de la Kripat Noga. Véase Hashar Matzod, etc. Sí, entonces... Uh-huh. Bien, entonces lo que está diciendo aquí es que cuando al principio en este punto dice el Tana, dice, las almas de naciones vienen de las clipot impuras. Ok, eso a grandes rasgos. Pero si entramos en el detalle, pasa que dentro de los no judíos, dentro de las naciones, encontramos personas que también su alma viene de la Klipa Noga, al igual que el judío. Entonces, son una minoría, porque si no dijera las almas de las naciones vienen de la Klipa Noga, Klipot impuras, perdón. ¿Por qué? Porque es la mayoría, es el caso, es la mayoría. Pero existe una minoría llamados justos de las naciones, y eso no me refiero a aquel que, o sea, personas que se comportan realmente de manera correcta,
en los que su alma también viene de Noga. Por eso el bien que tienen es genuino y no es por motivos egoístas como pasa con la mayoría. Ahora, esto a nivel, y esto lo podemos hablar porque precisamente está escrito aquí, lo revela Larisa, lo revela el Alter Rebbe, lo revela el Tania, pero no somos nosotros nadie, ni mucho menos podemos saber quién al verlo o suponer su alma viene de Noga o de las Klipot impuras, es decir, esto es un conocimiento que es una teoría que tenemos que tener ahí en cuenta, que es importante. Pero esto no es una teoría o una información por la cual se nos atribuye a nosotros la autoridad de señalar a las demás personas como quién viene de la Klipat Noga o quién viene de la Klipot impura. Eso no es algo que esté revelado para nosotros. El punto que sí tenemos que saber que dentro de las naciones existen personas, almas que tienen un alma animal igual a la del judío en el sentido de que tienen también un bien dentro de ellos. Pero la gran mayoría de las naciones están enraizadas sus almas dentro de las clipot impuras. ¿Ya? Eso es básicamente lo que está diciendo aquí el Tania. Ahí terminamos el capítulo 1. Resumen, se habló la primera parte dejando a manera de pregunta de que la palabra sadik y rasha no es, necesita profundizarse, necesita explicación, porque encontramos diferentes niveles de sadikim y encontramos también diferentes personas llamadas rashaim. También encontramos el Benoní, que es el punto, no es intermedio, porque realmente se entiende así, pero no lo es. Entonces eso es lo que él tenía que empezar a explicar ahorita. Por otro lado, está explicando que el caso del judío tiene dos almas. Una de esas almas es de la que emanan sus malas cualidades. Precisamente el judío también, encontramos judíos que tienen malas cualidades, judíos incluso que se han desviado la Torá, judíos que son malvados, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque también tienen un mal, hay un mal interno. Entonces, ahí hay malas cualidades, pero el judío tiene un alma divina. Okay. Pero hablando del alma, dejemos el alma divina de lado por el momento. Hablando del alma animal, el judío tiene esa alma malas cualidades, pero también tiene buenas cualidades porque su alma tiene luz y oscuridad, es el alma de Noga. Hablando de las naciones del mundo, y el Tania lo trae aquí solamente como para resaltar la diferencia entre el judío. Con respecto a las naciones, su alma animal, que si bien todos tienen un alma animal, la mayoría de las personas de las naciones, su alma animal deriva de las clipot totalmente impuras que no tienen nada de bien, y por eso, aunque aparentemente estén haciendo algo bueno, realmente lo están buscando por su propio beneficio. Pero encontramos excepciones a esa regla, que como toda excepción, son pocos, donde realmente encontramos personas de las naciones que son buenos y que, verdad, todo lo que hacen no lo hacen por motivos egoístas, sino por realmente ayudar al otro. Y esas personas, sus almas vienen de la clipa Noga, al igual que el judío. ¿Okay? Ahí termina el capítulo 1. No sé si tienen alguna pregunta allí para pasar a mirar algo de la Jam momentico. ¿Hay preguntas hasta allí? Rabino, y por ejemplo, cuando uno empieza a hacer todo este camino para... buenas tardes, Shannon, disculpen. Sí, buenas tardes. Sí. Cuando uno, por decir, quiere uno entrar a hacer lo de la conversión, ¿verdad? A medida que uno va conociendo, ¿cómo uno puede ir sacando esas clipos negativas? Bueno, no hablemos de clipot, hablemos de las cualidades negativas. De la cualidad, sí. De cómo se transforma esa cualidad, o sea, cómo es el proceder, ¿sí? Para ir uno encaminando y ir corrigiendo eso que está ocasionando un problema. Bueno, primeramente, no solamente para el que está buscando convertirse, sino para los justos de las naciones. Ese proceso empieza en la medida que digamos, aceptan a Hashem como uno. Y en el caso de los que son no ágidas, empiezan a trabajar y a estudiar y profundizarse en sus 7 leyes, porque esas 7 leyes están hechas precisamente para eso. O sea, Hashem las 7 leyes, eso lo explica el Rebbe, su función es refinar el carácter del no judío. Pero como vemos, los no judíos que aceptan esas 7 leyes son pocos. Entonces, ¿cómo empieza el no judío normal, no que está proceso de conversión, a refinar esa conciencia? Cuando acepta sus 7 leyes, sale de la idolatría y empieza a estudiar y a profundizar. Entonces ahí va a encontrar
va a encontrar una lucha personal de cosas que de pronto no están bien y que las estaba haciendo, entonces va a empezar un proceso de reflexión y de mejoramiento. Ahora, con la persona que está en proceso de conversión, pues también es importante este punto de hacerse consciente de Dios y de sus mandamientos, sus preceptos, pero es la Torah misma lo que va a empezar, el estudio y la práctica que va a hacer, es lo que va a empezar a cambiar esas cualidades. Por ejemplo, cuando una persona escucha, una persona que se quiere convertir, escucha pues que los judíos no compramos la carne de mercado, por ejemplo, que estamos conversando ayer, o escucha que los judíos separamos los platos, o escucha que los judíos, las mujeres casadas tienen que cubrirse el cabello, tienen que vestirse con recato, que no pueden saludar a los hombres de mano, etcétera, etcétera. O sea, va a empezar a chocar con esas cosas y eso mismo, asumir esas cosas es lo que va a empezar a cambiar costumbres. Podríamos llamarlo como un cambio de hábitos, pero ese cambio de hábitos también va a tener un efecto interno donde la persona va a empezar a cambiar también su manera de pensar, su manera de conducirse. Yo tengo muchos alumnos que tienen años estudiando conmigo en el tema Noajida y son personas totalmente diferentes a lo que eran cuando les conocí. O sea, son personas hoy entienden las cosas de otra forma, hoy analizan sus dificultades de otra forma, hoy saben resolver los problemas de otra forma. Es decir, la Torá misma es la que va haciendo ese cambio, cada quien en su nivel. Lo que son 7 leyes, pues son noajidas, ok, muy bien, pero la persona que se va a convertir, yo diría que tiene incluso una obligación más. ¿Por qué? Porque él ahora va a comportarse como un judío, entonces tiene que adaptarse a todo lo que son las costumbres judías. Por eso es que Ruth, con Naomi, cuando le dice que se vaya, Ruth le dice, mira, tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella no dijo, tu Dios será mi Dios, y tú puso a Dios de segundo. Primero puso al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene costumbres, tiene leyes. Entonces, en la medida que el no judío empiece a practicar estas cosas, va a tener transformaciones, ok. Pero hay una realidad. Hay muchas personas que llegan a la conversión, pero internamente siguen a veces pensando como cosas que traían del pasado, o sea, cosas de la religión, etcétera. Ya, yo siempre, como en estos casos, una persona, X persona cercana a la familia, que vive en Israel, es una judía, Shomer Shabbat, etcétera, pero un día sacó unas cartas que de tarot para leer entre sus amigas. Entonces alguien le dijo, pero esto está prohibido. Le dijo, no, estas están permitidas porque estas tienen letras hebreas, no sé qué. ¿Sabe? Entonces, aquí que vemos un mal hábito que viene de su vida pasada como no judía, pero que precisamente ahora guarda Shabbat, ahora reza, tiene su Sidur, pero todavía tiene muchas cosas. Ese Egipto todavía no lo ha sacado. Entonces, eso es como lo que el converso tiene que empezar un proceso y por eso estos libros ayudan mucho a empezar a depurar ideas, ayudan mucho a empezar a encontrarse con ideas erróneas, con cosas. Entonces, va a la persona a cambiar hábitos en la medida que estudia, en la medida que se compromete con las leyes, pero también va a empezar poco a poco, son de la noche a la mañana, a pensar diferente. Va a empezar entonces a entender ahora con la luz de la Torah. Y esa luz es precisamente la que ayuda a ir corrigiendo cualidades. Entonces, ¿cómo ve una persona? Así como o sea, estudiando, practicando y practicando no solamente lo externo, me refiero a la vajilla, las cosas que son kosher, etcétera, sino también internamente empezar a comportarse y a pensar y a vivir como judío. ¿Ya? Esa es una cosa muy importante. Entonces, ese cambio es gradual, eso no es de la noche a la mañana. A veces se mira que de pronto no se ha avanzado, pero en realidad cuando la persona pase los años va a poder mirar hacia atrás y va a ver los cambios mucho más claramente que ha tenido. Pero sí, ese proceso no es tan rápido y por eso es que las conversiones tampoco es un tema que sea de la noche a la mañana. Aquí interesa ver que la persona vaya conociendo todo. ¿Okay? Shalom, Raf. Tengo una Sí. pregunta. Escuché en la parte que habló sobre que, bueno, el alma del judío también viene de la parte buena y la parte mala. Yo he escuchado varias veces, cuando yo estudio la Torah, a veces escucho varias veces que dice, entre más fuerte es, o sea, que crece el Yeser Hará, o sea, entre más conocimiento, más Torah, crece el Yeser Hará. ¿Tiene relación con esto sobre el que viene de las dos partes, de tanto lo bueno como lo malo? Ok. Sí.
Sí, bueno, en verdad digamos que sí se trata de manejar ese equilibrio, pero sí llega un punto en que la persona puede, con la ayuda de Hashem, como vamos a ver en el Tania, Hashem ayuda en eso, que dice que se levanta en aras del pobre, o sea, del alma, y le da la fuerza para, para doblegar su alma animal, ¿ya? Para doblegar su alma animal. Ahora, miren, hay una cosa. Cuando hablamos de Yetzer Hara y Yetzer Atov, es una inclinación al bien, inclinación al mal. Eso realmente, en el caso del judío, se está haciendo referencia a su alma divina y a su alma animal. O sea, Yetzer Hara está conectado con lo que es el alma animal, sí, animal. Yetzer Atov está conectado con lo que es el alma divina. Entonces, esa lucha entre Yetzer Hara y Yetzer Atov es esa lucha entre esas dos almas que el judío tiene. Sin embargo, el alma divina tiene el potencial y también tiene la fuerza que le da a Hashem, y Hashem mismo le ayuda a que logre por lo menos, lograr doblegar esa alma animal. Es decir, si bien es cierto que entre más sube una persona, trata como que el Yetzer hará también seguir saboteando, eso tiene un límite, porque Hashem mismo va a permitir, y el alma tiene la fuerza, el alma divina tiene la fuerza para doblegar esa alma animal. ¿Cómo la doblega? No la transforma como el caso del rey David. Eso es lo que va a pasar con el Benoní. Son personas que tienen lucha, día a día tienen luchas personales con tentaciones, con cosas, pero hay una cosa, nunca peca, nunca peca. Tiene luchas, pero nunca peca, es decir, el alma animal nunca ganó. Solamente son luchas, pero su alma divina siempre se sobrepone y siempre hace que la persona se comporte de acuerdo a la voluntad de Hashem. Entonces, dentro de eso que dice que entre más crezca una persona, más se eleva una persona, pues también el Yetzer Hara crece, se refiere es realmente a las pruebas. O sea, no es lo mismo una prueba para un sadik como Moshe, como una prueba para un judío simple. Mire, por ejemplo, que Moshe tenemos que golpeó la piedra y Hashem le molestó eso y no le dejó entrar a la tierra por eso. Entonces, se refiere más que todo a esas expresiones que usted comenta, de que entre más se eleva una persona, más también crece su Yetzer Hara, se refiere más que todo a que las pruebas que le va a poner el Yetzer Hara van a ser a su nivel, van a ser más de acuerdo a su nivel. Pero la realidad es que de otra forma debemos entenderlo, que la persona siempre está en la medida que, digamos, le dé fuerza a su alma divina, entonces va a lograr un punto en que no deja que su alma animal le lleve al pecado. ¿Ok? Entonces, eso que usted comenta, que siempre se ha escuchado, más que todo como respecto al nivel de pruebas que se le pone a la persona que es mucho más elevada en conocimiento y en práctica. Entonces, tiene pruebas muy diferentes que aquel que es simple. Gracias, Ra. Es otra cosa. Si acá mi esposo comenta, dice que está prohibido ponerse una prueba, sí, pero ese es otro tema. Si no estamos hablando de ponerse pruebas uno mismo, sino estamos hablando de las pruebas que Yetzer Hara pone. Ok, bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a leer aquí unas alajot pequeñas de Kitzur. Como les dije, vamos a tratar de hacer el espacio para Kitzur y no hacerlo como en dos clases aparte porque no me da mucho tiempo. Entonces, más bien, aprovechar unos minutos aquí, leemos una alajot. Estamos estudiando sobre los alimentos prohibidos. Comidas prohibidas, página 273. Hablamos sobre la sangre. Un segundito. 273. Acá quedamos en la alajá 6. Dice, los judíos, perdón, estamos hablando, voy a leer la alajá 5. Está prohibido comer, cocinar o obtener provecho alguno de la mezcla de carne con leche. Por lo tanto, si algo se torna prohibido a causa de la mezcla de carne y leche, debe consultarse con una autoridad rabínica qué hacer con esta mezcla, ya que a veces está prohibido obtener provecho de ella y otras permitido. El rabino es el que va a determinar eso. La alajá 6 dice, dos judíos que se conocen, incluso si son críticos uno con respecto al otro, tienen prohibido comer en la misma mesa si uno come carne y el otro alimentos lácteos. Hasta tanto no realicen una distinción entre ellos. Por ejemplo, que cada uno coma sobre su propio mantel o que coloquen sobre la mesa entre las comidas algún artículo que no es usual que esté allí. También se cuidarán de no beber de la misma copa, pues la comida se adhiere a esta. Bueno, tenemos aquí entonces, las prohibiciones de carne con leche no van solamente en la carne y la leche, va respecto a todo lo que tiene que ver con ellos.
vajillas, cucharas, platos, todas estas cosas. Pero también encontramos con respecto a qué pasa si dos judíos se están comiendo en una mesa, uno está comiendo leche y otro comiendo cárnicos. Pues tenemos el caso aquí de que uno dice, bueno, en verdad no están comiendo, un judío no está comiendo carne y leche, está comiendo carne y el otro está comiendo leche o lácteos. Pero aún así existe el peligro de que al estar cerca y todo eso se puedan mezclar los alimentos, se pueden mezclar las grasas que tienen de los alimentos, los utensilios, incluso todas estas cosas. Entonces, es allí donde los sabios prohíben que coman estos judíos en la misma mesa si están cerca. Puede pasar que ahí estar hablando y todo, y una persona dice, bueno, ¿qué pasa si no se conocen? Nadie va a tener como el atrevimiento de tomarlo del otro o de alguna manera acercarse a que llegue a mezclarse el tema, porque no se conocen. Por eso aquí les dice dos judíos que se conocen, incluso si son críticos, o sea, son muy cuidadosos respecto del otro, tienen prohibido comer en la misma mesa. Si uno come carne y otro come lácteos, hasta que no realicen una distinción entre ellos. Es decir, pueden comer de una manera que forman una distinción entre ellos. Se llama un éker, una señal. Que puede ser un florero que les recuerde que mantengan cierta distancia con los alimentos. Solamente así pueden. Pero si se conocen y todo, incluso que son muy estrictos y cuidadosos y no tienen ninguna cosa que les recuerde esta prohibición, entonces no pueden comer en la misma mesa. Y también dice, se cuidarán de no beber de la misma copa, porque estamos, decía, la grasa de la comida queda en los labios, entonces si uno toma aquí, está comiendo leche y el otro toma allá y está mezclando también la grasitud del alimento, que es carne con leche, y también se considera una mezcla de carne con leche. Con más razón se debe cuidar de no comer de la misma hogaza de pan con alimentos de carne y leche. Digamos, ponen el pan en el medio de la mesa y están comiendo entonces uno leche, otro carne y no pueden comer del mismo pan. ¿Por qué? Por lo mismo, que también el pan se puede estar ensuciando de las dos cosas, de carne y de leche. Así también es costumbre destinar las bandejillas diferentes para la sal, bandejillas diferentes para la sal, una para usar con carne y otra para hacerlo con los lácteos. Ya, o sea, digamos donde se tenga sal. Porque a veces se remoja la comida en la sal y quedan restos de comida en ella. Es decir, eh, digamos que tiene como un salerito. No ese que viene cerrado, pero igual hay que cuidarse de eso. Pero un salerito que son como con tapita, entonces si la persona deja el mismo salerito para todo, entonces la persona que está comiendo lácteos puede meter alimentos ahí en la sal y luego entonces vuelven para otra comida más adelante, ponen el mismo salero y van a utilizar la misma sal, pueden estar mezclando entonces con cárnicos allí. Entonces se debe tener para la comida, si es una comida de sal, perdón, de carne, un salero, y si es una comida de leche, de lácteos, otro sal, porque pueden mezclar los gustos también. Dice aquí, es costumbre señalizar los cuchillos usados específicamente para comidas lácteas, así como los demás utensilios para lácteos, para impedir que se mezclen con los de carne. O sea, se debe separar los utensilios y se deben distinguir, o sea, se deben saber identificar qué utensilios son de carne y qué utensilios son de leche. Generalmente hay personas que lo hacen por el color, por los diseños que tenga la vajilla o las cucharas, etcétera, pero que tenga algo que realmente identifique qué utensilio, cuchillo, cuchara, tenedor, platos son lácteos y qué cuchillos, plato, tenedor son cárnicos. Todo esto tiene que estar separado. La vajilla se separa y todas estas cosas se separan. Si se comió carne o si quiere un cocido que tiene carne, o sea, se comió el caldo, no la carne, no se debe comer alimentos lácteos hasta esperar 6 horas. También quien masticó carne para un infante debe esperar este lapso. O sea, había, no sé si hoy día sucede, pero había la costumbre como que cuando ya el bebé está empezando a comer comida normal, la madre de pronto le mastica un poco la carne como para ayudarlo a que no esté tan dura y se la entrega al bebé. Entonces, ella no la tragó, ella no tragó la carne, solamente la masticó y se la dio al bebé. Dice, aún así, que ella no tragó, está prohibido que ella coma cualquier alimento lácteo hasta, perdón, cárnico, no, lácteo, está hablando de carne. Cualquier alimento lácteo hasta que pasen 6 horas. Es decir, existe una prohibición de esperar entre carne y leche. Si una persona comió carne o cualquier alimento cárnico, una sopa o lo que sea,
tiene que esperar 6 horas para poder comer un alimento cárnico o los derivados derivados lácteos o lácteos. Entre carne y leche hay que esperar 6 horas. Ya. O sea, el judío también ya tiene que ser cuidadoso. Ya tenemos la costumbre de que comimos carne, terminamos de comer y miramos la hora y sabemos que estamos en ese momento besarí, dice uno cárnicos. Tenemos que esperar las 6 horas para poder entonces ingerir un alimento lácteo. Deben esperar 6 horas. Si incluso luego de esperar este tiempo encuentra carne entre los dientes, debe extraerla, pero no precisa esperar a continuación. Solamente se limpiará la boca y la lavará, o sea, comerá un poco de pan con el que limpia su boca y luego se enjuagará la boca con agua u otro líquido. O sea, el tema aquí es la espera entre carne y leche. 6 horas. Si después de esperar encontró todavía carne, de pronto restos de carne en sus dientes, entonces la persona puede pensar que como tiene carne todavía, tiene que esperar más tiempo. La respuesta es no. Ya esa carne se considera como algo un poco deteriorado por las enzimas, todo el tema, pero sí tiene que sacárselo, enjuagárselo. Hay quien con un pedazo de pan, algo parve como para limpiar un poco los dientes de la carne y entonces después puede comer lácteos. Entonces, aquí hay un tiempo de espera y se debe, la persona después de ese tiempo de espera, si encontró el resto de carne, enjuagar para después comer lácteos. Si en el alimento ingerido no había carne ni grasa propiamente dichos, pero fue cocinado en un recipiente usado anteriormente para cocinar carne, está permitido ingerir comidas lácteas a continuación, sin la necesidad de esperar, incluso si este no estaba lavado a fondo. Bueno, repito. Si en el alimento ingerido no había carne ni grasa, propiamente dichos, pero fue cocinado en un recipiente usado anteriormente para cocinar carne. Vamos a poner un ejemplo. Una olla de carne, o sea, una olla cárnica usada para cocinar carne. Estaba limpia, la lavaron, estaba limpia. La persona cocinó un arroz allí. Entonces, ese arroz se está cocinando en una olla de carne. Entonces, una persona podría pensar que si comió ese arroz, entonces tiene que esperar 6 horas también para comer lácteos. Porque como el arroz lo cocinó en la olla, entonces va a pensar que tiene que esperar. La respuesta es no. Si la olla estaba limpia, ese arroz incluso se puede comer con queso el arroz. Cosa muy diferente si el arroz se cocinó en una olla que estaba un poquito sucia de algún guiso, alguna cosa, pues ese arroz sí es cárnico, digamos. Sin embargo, no tiene carne, o sea, no estaba bien lavado. Voy a cambiar la idea. Si había carne, el arroz se vuelve cárnico, incluso que haya grasa de la carne. Pero si la olla no estaba muy bien, estaba limpia, pero no tan exhaustivamente limpia, ese arroz que se cocinó allí se puede comer y la persona tampoco tiene que esperar 6 horas entre comidas lácteas y carnes. No sé si estoy diciendo, si se está entendiendo, sí. Suena como muy enredado, pero sí se entiende. ¿Mm? ¿Sí me están entendiendo la idea? Sí, señor, sí. Ok. Sí, señor. Bien. Dice acá, luego de comer lácteos, está permitido comer carne inmediatamente a continuación en otra comida, a condición de que se examinen las manos para asegurarse que no queda nada lácteo adherido a ellas o que se las lave con agua. Asimismo, se deben limpiar los dientes y enjuagar la boca. Pero si era queso duro elaborado con cuajo, o sea, madurado durante 6 meses aguzanado, deberá esperar análogamente 6 horas de sí, luego de este se desea comer alimentos cárnicos. Bueno, hace un momento hablamos de la espera de carne a leche o de cárnicos a leche. Vale, no hay problema, Cindy. Ya igual voy a terminar aquí, voy a terminar todas las cosas más. Entonces estamos hablando de la espera que hay de carne a leche. Ahora, ¿qué pasa si la persona come lácteos y después quiere comer carne? Dice, en ese caso, no tiene que esperar nada, solamente asegurarse que las manos estén limpias, porque de pronto está agarrando con las manos. En el Oriente, en Medio Oriente, todavía hay gente en Marruecos que come con las manos, o sea, muy parte de la costumbre.
Pero si la persona tiene las manos sucias, entonces procurar lavárselas para cambiar del cárnico al lácteo. No comer juntos, está prohibido comerlos juntos. Pero si una persona comió lácteos y después quiere comer carne, no tiene que esperar nada. La espera es a lo contrario, carne hacia lácteos. Solamente procurar que tengan las manos limpias, etcétera, y también los dientes, etcétera, pero no tiene que esperar nada. Sin embargo, la costumbre en Jabal es esperar una hora. O sea, nosotros esperamos de lácteos a cárnicos, esperamos una hora para poder comer cárnicos. Ahora, con respecto al queso duro, o sea, el queso madurado, lo que llamamos hoy día acá queso madurado, la consideración es diferente. Ese queso tiene, digamos, unas propiedades que lo hacen más problemático a veces como para, digamos, como diría, se hace más problemático la espera aquí entre ese queso, porque el queso, de hecho, está madurado, la manera que está hecho hace que se conserve mucho de ese, del sabor y todas estas cosas, entonces tiene que esperar 6 horas, si es queso madurado. Si un queso por acá como quesito, queso campesino, etcétera, no hay problema, pero si la persona está comiendo un queso, no sé, un queso azul, un queso que es madurado, si come ese queso tiene que esperar 6 horas si quiere comer carne. Eso es lo que está diciendo aquí. Y por último acá dice, si luego de comer lácteos se desea comer carne, es preciso eliminar de la mesa los restos de pan que se comió con lácteos. Está prohibido comer productos lácteos sobre un mantel utilizado para cárnicos y viceversa. O sea, si se está en la mesa comiendo cárnicos, se va a cambiar a lácteos, obviamente en otra comida, porque no pueden ser en al mismo tiempo, para 6 horas. Hay que cambiar el mantel. Es bueno tener también un mantel para lácteos y un mantel para cárnicos, o hay gente que pone un mantel plástico, digamos, y lo retiran a veces, en cambio al otro. Dice acá, está prohibido comer productos lácteos sobre un mantel utilizado para carne o viceversa. También está prohibido cortar con un cuchillo de carne pan que se comerá con lácteos o viceversa. Aun si el cuchillo está limpio, tenemos un cuchillo entonces especial para lo que es el pan. No utilizamos cuchillos lácteos. O sea, puede haber problemas si utilizo el cuchillo lácteo y el pan me lo voy a comer con carne, no está bien. En casos de apremio, por ejemplo, se está en medio de un viaje y por lo tanto no se encuentra con otro cuchillo, está permitido cortarlo con un cuchillo de carne, si está limpio, bien fregado, bien limpio, para comerlo con lácteos o viceversa. Bueno, resumen, judíos tenemos, como dije, vajillas para lácteos, vajillas para cárnico y también tenemos un cuchillo para el pan. Procuramos, el pan generalmente va para la comida, lo que es Shabbat, la seguridad siempre lleva carne, etcétera, entonces procuramos tener un cuchillo específico para el pan. Por lo que decíamos que está la prohibición de mezclar carne con leche. Más allá de mezclar la carne con la leche, encontramos la prohibición de mezclar también los gustos, los sabores, las grasas de estos y también el cuidado de que no se llegue a mezclar. Por eso no se puede uno sentar a comer con otra persona en la misma mesa si uno está comiendo carne y lácteos porque puede haber problemas, se puede mezclar. Entonces, todos estos son cuidados que se deben tener para poder evitar que se llegue a mezclar la carne con la leche. Vamos a dejar ahí, quedamos en la 12. Luego seguimos en la 13, 14 y 15. Ok, chicos, vamos a dejar ahí por hoy. Que pasen una bonita tarde, todo lo mejor. Y bueno, que te pasen un bonito Shabbat. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.